Esta mañana quiero predicarles sobre el poder de la unidad. ¿Por qué hablar del poder de la unidad? Porque en la unidad encontramos las bendiciones de Dios. Porque el Señor Jesucristo, en el Evangelio de Marcos, Lucas y Mateo, el Señor Jesucristo pronunció estas palabras: porque un reino dividido no puede prevalecer. Y si el Señor Jesucristo mencionó esas palabras, es porque así es. Negocios, sociedades, familias, iglesias, grandes instituciones, hermanos, han ido al fracaso porque en un momento de sus vidas faltó la unidad y se fueron a la división, y la división les llevó a una ruina total. Cuando ignoramos el poder de la unidad, es cuando también estamos aceptando que podemos hacer las cosas solos, sin ayuda y sin necesidad de los demás. Cuando hacemos a un lado el poder de la unidad, mis hermanos, es cuando tristemente estamos también dando lugar a las divisiones. Cuando usted no trabaja en unidad como familia, la familia se viene abajo. Cuando usted no trabaja como equipo dentro de la iglesia, en unidad en la iglesia también se viene abajo. Cuando nuestros gobiernos, republicanos y demócratas, están peleando ahí arriba y están divididos en opiniones y cuestiones políticas, también quien sufre es el pueblo. En nuestros países, cuando los partidos políticos no se ponen de acuerdo en cuanto a legislar leyes justas para el pueblo, quien sufre es el pueblo, porque arriba están divididos. En nuestra congregación, si el pastor y los diáconos y los líderes estaríamos divididos, quien sufre también es la iglesia. ¿Se da cuenta usted acerca del poder de la unidad? Por eso el Señor Jesucristo dijo que un reino dividido no puede prevalecer. La Biblia, la palabra de Dios, trata el tema de la unidad, hermanos, de una manera práctica, de una manera sencilla, pero de una manera profunda. Por ejemplo, en la Biblia encontramos el aspecto de la Trinidad. Usted nunca va a encontrar esta palabra Trinidad en la Biblia, pero usamos la palabra Trinidad para hablar de la divinidad de Dios. Dios manifestado en tres personas, en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un Dios manifestado en tres personas. La Trinidad nos habla de la esencia de la unidad. El Padre unido con el Hijo unido con el Padre, el Espíritu Santo unido a Cristo y Cristo unido al Espíritu Santo. Entonces no hay división en la Trinidad. Es una esencia maravillosa que nos habla acerca del poder maravilloso que tiene la unidad. La unidad es el deseo de Dios para sus hijos. La unidad es el deseo de Dios para la iglesia. ¿Sabe cómo es Dios? Dios es como un padre de familia. Un padre de familia, cuando ve la unidad de sus hijos, se goza cuando sus hijos viven en armonía. Yo tengo a mi padre todavía. Somos 8 hermanos, 5 varones y 3 hembras. Y cuando estábamos más jóvenes, ustedes saben que siempre hay conflictos entre hermanos. Siempre hay ciertos problemitas, ya sea de opinión, de gustos. En mi familia hubo un tiempo que algunos de mis hermanos dejaron de hablarse por un tiempo, 2 meses, 3 meses. Mi hermano mayor, Ricardo, y yo un día nos fuimos a los golpes, porque para eso yo soy bueno. Y me voy con mi hermano y nos fuimos a los golpes. Yo tenía mis 14 años, él tenía sus 15 y algo. Y yo que le doy un gancho así como Cassius Clay, le doy aquí así, y lo dejo en el suelo, se queda sin aire. ¿Y sabe qué hice yo? Me fui corriendo porque dije, si mi hermano se levanta, me agarra y no me perdona. Y estuve exiliado de mi casa por 5 horas, en la casa de un amigo. Cuando regresé,
mi papá nos reunió a los dos, nos hizo reconciliarnos, pero dejamos de hablarnos por 3 meses. Dormíamos en el mismo cuarto, nos vestíamos casi las mismas ropas. Yo heredaba la ropa que él ya no le quedaba, me quedaba a mí. Ustedes saben cómo funciona, que los mayores le van heredando la ropa vieja al menor. Así que si yo soy el menor de 5, la ropa del mayor ya estaba toda desgastada cuando llegaba a mí. Pero muy bien, cuando no nos hablábamos, quien sufría era mi padre y mi madre, porque no veía la unidad en sus hijos. Lo mismo es Dios. Cuando Dios ve que sus hijos no se llevan bien, cuando Dios ve que sus hijos, que son su familia, que Él compró con su sangre, cuando Él mira que hay murmuraciones, que hay divisiones, que no se llevan bien, quien sufre es el corazón de Dios. Por eso les digo, la unidad es el deseo de Dios para su iglesia. La unidad fue la petición que Jesús hizo al Padre para sus discípulos antes de ir a la cruz. Mira lo que dice el Evangelio de Juan 17, 20 al 24. ¿Están conmigo, hermanos? Amén. Vean lo que dice la palabra de Dios, búsquenlo ahí en la Biblia. Juan 17, 20 al 24. Miren lo que la palabra de Dios nos dice. Mire qué maravillosa petición es la que hace Jesús antes de ir y morir en la cruz por cada uno de nosotros. Esta es, fíjese bien, esta es la última oración que Jesús hizo con sus discípulos para sus discípulos. Se le llama la oración de intercesión de Jesús. Y mire cómo Jesús intercedió en el versículo 20. Dijo Jesús, estamos en Juan 17, 20 al 24, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Y cómo dice el 21? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en ¿quién? En nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, mire qué oración maravillosa la de Jesús, diciéndole al Padre que en esta unidad que hay entre Él, el Padre, el Espíritu Santo y nosotros sus discípulos, Jesús le dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Este es el deseo de Jesús. El deseo de Jesús es que su iglesia seamos uno en Cristo Jesús. El deseo de Dios en esta oración es que sus discípulos, que somos nosotros, no seamos discípulos exclusivistas, en donde digamos, yo solo me llevo con salvadoreños, yo solo me llevo con mexicanos, oh, mi gente son los guatemaltecos, mi raza son los peruanos, mi raza son los ecuatorianos. A los salvadoreños, como no son ecuatorianos, hay que verlos de menos. A los americanos también, porque no son mexicanos o guatemaltecos. Es lo que Dios no desea. Dios no desea, mis queridos hermanos, que su iglesia, que sus discípulos seamos exclusivistas. Dios desea que su iglesia, que sus discípulos seamos todos inclusivos, que nos incluyamos cada uno de nosotros y que no veamos diferencias de fronteras, de idiomas, de color de piel. Dios no desea que veamos nacionalidades, porque la Biblia dice que el deseo de Dios es que todos seamos uno. Así que mis hermanos mexicanos, guatemaltecos, peruanos, ecuatorianos, cubanos, hondureños, salvadoreños, puertorriqueños y de todos los que aquí nos reunimos, somos uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay divisiones para Dios. Hey, mis hermanos, cuando Jesús venga, ¿usted cree que se va a llevar solo a los salvadoreños?
Los hemos incluido a ustedes, hermanos. Estamos todos incluidos, hermanos. Estamos todos incluidos. Porque Jesús murió por cada uno de nosotros en la cruz. Su sangre nos ha lavado y nos ha unido. Su sangre no reconoce fronteras. El Señor Jesucristo, cuando Él venga, no va a venir por los de El Salvador, ni los de México, ni de Guatemala. Él va a venir por todos aquellos de todo el mundo, sin importar su raza, su lengua, su nación, su cultura, sus comidas típicas, sus ropas típicas. Él va a venir por aquellos que un día le dijimos: Señor, entra en mi vida, entra en mi corazón, y ahora somos uno para gloria del Señor Jesucristo. Ese es el deseo de Dios. Mis hermanos, hay 4 cosas que nos hablan acerca del poder de la unidad. En primer lugar, cuando yo voy a la Biblia, me doy cuenta que la unidad genera fuerza. Una fuerza espiritual como usted no tiene idea. Cuando voy a la Biblia, cuando voy a la palabra de Dios, me doy cuenta que Eclesiastés 4, 9 al 12 dice: no lo busque. Mire lo que dice la Biblia: mejores son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeran, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo cuando cayere, no habrá quien lo levante. También, si 2 durmieren juntos, vamos solteros, cásense, se calentarán mutuamente. Más hoy que viene el invierno, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. ¿Ve lo que dice Salomón? Salomón dice que 2 o 3 lazos unidos no se rompen tan fácil. Si hay 2 que van caminando y uno se cae, el otro viene y lo levanta. Pero si alguien camina solo y cae, pobrecito, no habrá quien lo levante. Y si no están casados, ¿cómo se calentarán? Dice Salomón esta noche. Hoy que viene el frío, apúrense, apúrense. Hoy que viene el frío, el uno calentará al otro. Pero si solo hay uno, pobres sábanas, pobres frazadas, échese todas las frazadas encima. Pero en la unidad hay fuerza de Dios. La unidad genera fuerza espiritual. La iglesia tiene que entender, usted tiene que entender este principio. No podemos hacer la obra de Dios de una manera aislada, al estilo llanero solitario. ¿Se acuerdan de esa película del llanero solitario? Tan, taran, tan, tan. No es el Rintintín, ¿no? No es el, no. La del llanero solitario. Tremendo, hermanos. Usted no puede vivir la vida solitariamente. En el Antiguo Testamento encuentro la historia de Josué cuando tomaron la ciudad de Jericó. Mire, Jericó es la ciudad más antigua del mundo. Gracias por haber orado por nosotros. Pasamos frente a la ciudad de Jericó, unas palmeras preciosas. Muy bien, ahí en Jericó, Dios le dijo a Josué y le ordenó a sus sacerdotes que dieran 7 vueltas alrededor del muro, de los muros de Jericó. Dieron 6 vueltas, la rodearon, pero a la 7ª vuelta, fíjese bien, todos en unidad, a la misma vez, nada de divisiones, que uno primero y el otro después, al mismo tiempo, tenían que tocar las trompetas y gritar, y los muros se iban a venir abajo. Y cuando dieron la 7ª vuelta, tocaron las trompetas a una sola vez y comenzaron a gritar, y los muros de Jericó se vinieron abajo. ¿Sabe por qué? Porque en la unidad hay fuerza que viene de Dios. Si ellos hubieran dicho no le hagamos caso a Josué, primero toquen ustedes y después nosotros gritamos, las cosas no funcionan así. Hermanos, necesitamos estar unidos, porque en la unidad hay fuerza del Espíritu Santo en nuestras vidas. Otro ejemplo, ¿se acuerda usted de Esther y Mardoqueo? Cuando hubo un plan para destruir y aniquilar al pueblo de Israel, Mardoqueo, el tío de la reina Esther, se pusieron de acuerdo y unidos comenzaron a orar, y Dios salvó al pueblo de Israel de manos de Amán
y Amán al final fue ahorcado junto con su familia, porque la unidad genera fuerza espiritual. Necesitamos de esa fuerza día con día. ¿Recuerda usted, hermanos, la reconstrucción de los muros de Jerusalén por Nehemías? Ahí estaba el pueblo con Nehemías, unidos, trabajando, luchando, haciéndole frente a la adversidad, y al final reconstruyeron los muros de Jericó. ¿Recuerda usted cuando en Números 13 Moisés envía a Josué, a Caleb y a 10 más para explorar la tierra prometida? Hay una lección positiva y negativa. Cuando regresaron divididos en cuanto al informe. Y dice la Biblia que toda la noche, el pueblo pasó llorando y llorando porque no se ponían de acuerdo. La unidad genera fuerza. Y en el Nuevo Testamento, ¿recuerda usted en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos estaban en el aposento alto? 120 hermanos estaban reunidos, y dice la Biblia que tenían una unidad tremenda, y a partir de ahí vino el Espíritu Santo y todos fueron bautizados y llenos de ese milagroso poder que solo se dio y se dará una vez en la vida, como en el día de Pentecostés. La unidad genera fuerza, pero también la unidad nos da poder. En Hechos capítulo 4, versículos 32 al 33, la Biblia dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y el versículo 33 dice: y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. El resultado de estar unidos es que los discípulos con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor. La unidad nos da poder. Pero otro principio, porque no me queda tiempo para entretenerme mucho, es que la unidad, hermanos, nos trae bendición. Nos trae bendición. ¿Recuerda usted el Salmo 133? Abra su Biblia, léalo conmigo. Mire lo que dice el Salmo 133, en donde habla de que la unidad nos trae bendición. ¿Están conmigo, hermanos? Dice el Salmo 133, léanlo conmigo, los espero 5 minutos, mis hermanos. Salmo 133. Mire qué precioso. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. ¿Lo hallaron? Vamos, léanlo conmigo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Qué dice la Biblia? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Se da cuenta? La unidad nos trae bendición. Cuando un matrimonio está dividido, no funciona. Cuando una iglesia está dividida, las cosas no funcionan. Hermanos, la unidad nos trae bendición. Y como el tiempo corre, ya no tengo tiempo. Por último, y piense bien en esto que le voy a decir. La unidad es el sello perfecto de la voluntad de Dios. La unidad es el sello perfecto de la voluntad de Dios. Cuando voy a Efesios 4, 1 al 3, la Biblia dice que Pablo dijo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación que fuisteis llamados. Versículo 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, déjenme terminar con esto. Toda división es del diablo, pero la unidad es el sello perfecto de la voluntad de Dios. Satanás no desea la unidad de su iglesia. Satanás no desea
la unidad de la familia, de los ministerios. Satanás lo que quiere es la división de la iglesia, de los ministerios, de la familia, de los hogares, de los hermanos carnales, de los hermanos en Cristo. Pero déjenme decirle algo. Los cristianos maduros, los cristianos espirituales, los cristianos estables, los cristianos maduros promueven la unidad, promueven el amor, el respeto, la cortesía, la honorabilidad, la amabilidad. Los cristianos maduros están practicando la humildad, la colaboración y sobre todo el amor y el servicio sincero a Dios, a Cristo y a los demás. Estos cristianos que promueven la unidad son estables, maduros, espirituales. Son hombres y mujeres leales, condescendientes. Son personas que saben perdonar. Son personas pacientes, mansos. Y eso es lo que Dios desea para su iglesia. Dios desea que usted y yo seamos hombres que en lugar de dividir, hagamos puentes para la unidad en Cristo Jesús. Dios desea que en lugar de criticar y murmurar el uno del otro, hablemos en bien de los demás y pensemos en bien de los demás, porque la unidad es el sello de la voluntad de Dios. Los cristianos carnales, los cristianos que les gusta la división, son cristianos carnales, inmaduros, promueven las divisiones, las críticas, las murmuraciones, los chismes, la inconformidad, el irrespeto, la rebeldía, las malas actitudes, la falta de cooperación, malas imaginaciones, intolerancia, falta de perdón y comprensión. Son arrogantes, prepotentes, orgullosos, independientes, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos una iglesia unida, porque en la unidad Dios envía bendición y vida eterna. Démosle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Un pueblo unido es un pueblo bendecido por Dios. Unámonos para el bien, no para el mal. A ver si un día nos salen ahí unidos. Escucha, pastor, el pueblo está en la lucha. Ya ve con esos que salen cantando ahí, unidos, el pueblo jamás será vencido. La unidad que Dios desea es la unidad en el Espíritu, en donde podamos engrandecer el reino de Dios y que Jesucristo sea glorificado. Vivamos en el poder de la unidad. Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por tu gran amor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Dios. Nos has bendecido. Muchas gracias porque podemos disfrutar de la unidad de la Trinidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Dios, porque en ti hemos encontrado consuelo y esperanza. Te pido, Dios, que bendigas a todos mis hermanos y mis hermanas. Bendice a nuestras familias, guárdalas y sosténlas. Y bendice también nuestros diezmos y ofrendas, porque te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén y amén.